Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, que nos dio en su querido Hijo. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He querido iniciar con estas palabras solemnes de San Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 8, que es todo un elogio de las maravillas que Dios ha realizado en su Hijo Jesucristo. Y en este día, compartiendo este tema sobre lo que es la iglesia doméstica, ¿no? Entonces, la iglesia doméstica debemos entenderlo dentro de esta familia a la cual Dios en su divina voluntad ha querido nacer, bajo el seno de una familia, José y María. Y bajo esta imagen de la Sagrada Familia, la iglesia es la familia de Dios. Por tanto, desde sus orígenes, el cristianismo ha estado bajo esta figura, ¿no? Esta figura, de tal manera que cada vez que se convertían los fieles, no solamente se convertía una persona, sino que los que acogían la fe, lo acogía la cabeza de familia y una vez que acoge la familia, la cabeza de familia, todos los de la casa se convierten, todos los de las casas reciben esta gracia, ¿no? Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar, de tal manera que cada vez que uno se convertía, toda la familia tenía que acoger la fe en este Cristo que nos ha bendecido, queridos hermanos. Y es así como se va convirtiendo en una familia doméstica. La familia doméstica es la familia convertida a Cristo, la familia que ha aceptado la vida de fe en Jesucristo el Señor. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. En Hechos, capítulo 11, versículo 14, dice, Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. La fe en Jesucristo, la salvación, viene justamente por esta aceptación de la vida de fe en Jesús. Y cuando uno acoge, toda la familia se convierte, ¿no? Qué bonito es encontrar a familias convertidas, familias que viven la fe en el Señor Jesús. En nuestros días, queridos hermanos, en un tiempo donde la fe se ha vuelto una fe fría, una fe muy light y que no se vive una verdadera devoción o un verdadero amor en el Señor. O sea, todas las familias estamos llamados en estos tiempos actuales a testimoniar la vida de Cristo, queridos hermanos. Estamos llamados a irradiar, a que cada familia se convierta en un faro para los que no creen, que se convierta en un faro para aquellos que están a la deriva y no saben qué camino seguir. Querido hermano cristiano, cristiana, que tú que estás viviendo la fe en el Señor, conviértete en este faro de luz para los demás, porque ese es el mensaje de Cristo.
Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Y si no te conviertes en ello, entonces, ¡qué gracia! No hay que ocultar la gracia de Cristo en nuestras vidas. Hay que reflejarla. Hay que convertirnos en esas islas de bendición para todos los demás, ¿no? El Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, Ecclesia Doméstica, y esto está en Lumen Gentium, numeral 11, y en Familia Consorcio, numeral 21. Dice que los padres vienen a convertirse dentro de la familia y son los primeros anunciadores de la fe, con su palabra, con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Qué bonito es encontrar familias donde hay un sacerdote, donde hay dos religiosas. Justamente en estos días he estado conversando con un seminarista y él me decía, padre, tengo yo mi familia que, bueno, es muy cristiana y tengo dos hermanas que están en el convento y yo estoy ahora preparándome para la vida sacerdotal. Hoy yo le dije, oye, tú vienes ya de una familia de santos, ¿no? Porque donde hay vocaciones hay una santidad que se está derramando. Es una bendición enorme de que haya al menos un sacerdote o una consagrada dentro de la familia. Es una bendición enorme, porque así lo dice en Hechos de los Apóstoles 16, capítulo 31. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. La bendición enorme que puede traer una persona cuando se consagra en el Señor. Y eso es lo que enseña el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Repíteselas a tus hijos, nietos, estando de camino o de viaje. Pégalas en tus muros de tus paredes, en tus puertas, pégalas en tu frente como un distintivo de que amas al Señor. Y eso es bonito verlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, donde enseña justamente lo que se tiene que vivir dentro de una familia de fe, dentro de una familia que ama al Señor. Y claro, cuando los padres aman al Señor, los hijos también tienen que aprender a amar al Señor. Acuérdate, papá, mamá, ustedes son los primeros maestros en la fe. La iglesia doméstica es la iglesia que vive el amor de Dios. Es que no está separado de lo que es la iglesia común, porque ellos forman estos islotes, ¿no?, donde se convierten en luz para los demás. Así que, hermano, hermana, ustedes están llamados a vivir y a dar ejemplo de vida a los suyos. Dice, es aquí, esto es muy bonito, porque eso lo vamos a encontrar también dentro del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada. Entonces, ¿qué es lo que se ejercita de una manera privilegiada dentro de esta iglesia doméstica? Primero, el sacerdocio común o el sacerdocio bautismal, ¿ya? Dentro de la iglesia doméstica se ejerce el sacerdocio bautismal o sacerdocio común. ¿Qué significa eso? El padre y la familia y la madre y todos los hijos y todos los miembros de la familia se convierten en una recepción de los sacramentos, claro. Es ahí donde se va sembrando la semilla. Han iniciado con un bautismo, luego viene con una penitencia o lo que se llama reconciliación, luego viene la Eucaristía, ¿no?, donde se recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y luego vemos también lo que es la unción, la confirmación, luego la unción de los enfermos para cuando ya uno se va enfermando, y luego viene lo que es ya el matrimonio, los que están formando dentro de esta familia. Entonces, toda familia, papá, mamá, hijos, se convierte en una familia doméstica en cuanto vivan su fe. Ojo, porque si no se vive su fe, ¿qué iglesia doméstica van a hacer? Nada.
Es que la iglesia doméstica es la que vive la fe en el Señor. ¿Qué más se practica? Es ahí donde se vive una vida de oración, claro. Es ahí donde se tiene que practicar. Yo al menos recuerdo que mi abuelita, ahí cuando éramos pequeños, a las 9 de la noche, todos los días, a rezar el rosario. Y a veces cuando tenía que salir nos llevaba a nosotros, pero ahí en la familia orábamos, ¿no? Mi madre también venía y nos enseñaba a orar, pero la abuela era la más que estaba allí. Pero conjunto con ellos hemos aprendido a orar dentro de la familia. Es más, hasta yo a los 8 años, creo, 9 años, ya me sabía todos los misterios del rosario y sabía cómo dirigirlo. Porque se aprende dentro de la familia, queridos hermanos. Ahí es donde aprendes a que no puedes salir de la casa sin la bendición de tu mamá, sin la bendición de tu papá. Es que tienes que pedirle. ¿Cuándo se ha dejado de bendecir a los hijos? Querida mamá, querido papá, comienza ahora a bendecirlos, porque tú posees ese sacerdocio bautismal, no el ministerial, el que yo tengo, lógicamente. Tú no puedes quizás hacer esa bendición del agua, no tienes el poder, la potestad, eso es el sacerdocio ministerial, pero el sacerdocio común pueden bendecir los hijos, aunque no sea sacerdote por si acaso. Yo antes de venirme acá a Lima, que me agarró la cuarentena en Piura, recuerdo que a mi mamá le dije, mamá, bendíceme, me estoy yendo. Y yo también te bendigo, ¿no? Y eso es algo bonito. Ese es el lugar privilegiado donde se aprende uno a orar. ¿Qué más? A dar gracias, a acudir a la Eucaristía. Todos los domingos era ley ir a la Eucaristía. Y cada vez que había un muertito, igual, íbamos a la Eucaristía. Yo no sé si íbamos por la Eucaristía o porque íbamos a comer, porque mi abuela se la sabía toda. Entonces, había comida, uy, vámonos ya. ¿Qué más? Y compartíamos las oraciones carismáticas dentro de cada familia, porque visitábamos en casa, y era algo bonito, ¿no? Entonces, se aprende también a agradecer, ¿no? Cuando te sientas con los hijos, agradeces. Oras con tus hijos, les enseñas a orar, a agradecer por el alimento que tienen. Hermanos, vivamos nuevamente, retomemos la vida de fe. Comencemos a vivir la fe. ¿Qué más? A dar testimonio de una vida santa. Papá, mamá, sean fieles en su compromiso. Lo más importante, créanme, no son los hijos. Recuerda, esposo, recuerda, esposa, ustedes no se han casado por los hijos. Los hijos son fruto del verdadero amor que se demuestran entre ustedes. Vivan una vida santa, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del mundo, por si acaso. Aléjense de todo pecado, de toda maldad, de toda división, de todo prejuicio, de toda mentira, de toda falsedad, de toda doble vida. Comiencen a vivir una vida santa conforme a lo que pide el Evangelio. ¿Qué más? Hay que renunciar y el amor que se traduce en obras. Claro, el hombre que está todavía enamorando a alguien tiene que saber que en algún momento tiene que renunciar a todo para quedarse con ella y nadie más a ella. Lo triste es que el hombre que ha tenido varias va a sufrir en ser fiel. Y ahí tiene que doblar más rodilla porque la fidelidad viene de Dios, no es un don humano. Y si no se arrepiente, no está apto para tener una esposa. ¿Por qué? Porque simplemente se ha dejado se ha dejado llevar por sus bajas pasiones y eso es lo que seguirá siendo en el matrimonio. Qué triste, lamentablemente. Quizás suena un poco muy fuerte, pero es la verdad. Queridos hermanos, solamente el hombre es capaz de dominarse, no el animal. El animal no se domina, el animal se deja llevar por el instinto, pero mientras el hombre no. El hombre tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene la libertad, tiene voluntad, capaz de decir sí y capaz de decir no. No quiero esto, sí quiero esto. Renuncio a esto, no renuncio a esto. ¿No? Entonces, es el lugar de la renuncia, ahí donde se aprende, dentro de la familia.
¿Qué más? Y el amor que se traduce en obras. Es ahí donde te enseñan, oye, a compartir, a ser generoso. Yo recuerdo que cuando llegaba el momento de las limosnas, ahí en la iglesia, en la capillita donde estaba, mi mamá siempre me daba 10 céntimos, 20 céntimos, a veces 50 céntimos, y yo me los metía en el bolsillo y ella, y a veces cuando se daba cuenta, ¡pah!, te pellizcaba. Y claro, pues, y ella decía, no le robes a Dios, ¿no? Dios te va a bendecir a ti si sabes compartir. Y comenzaba a aprender de que no hay que robarle a Dios. Lo que es de Dios hay que darle a Dios. En la familia, ahí en la familia doméstica se aprende todo esto. El hogar, por lo tanto, es la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Eso lo dice Gaudium et Spes en el capítulo numeral 52, 1. ¿Qué es lo que más se aprende dentro de esta familia o iglesia doméstica, la familia de Dios, este grupo pequeño, donde se vive la fe, el amor a Dios, la paciencia y el gozo del trabajo? Uy, Dios mío. Si no le enseñas, mamá, papá, a tu hijo a trabajar, a barrer, a limpiar, a veces uno dice, no, hijito, no hagas eso. Uy, y más aún si ingrían a los varones o ingrían a las mujeres, no, trátenlos por iguales, ¿no? Queridos hermanos. Es decir, en el sentido de que hay que muchas veces no matar las iniciativas que un niño o una niña puedan hacer dentro de la casa. Porque si el niño y la niña está ayudando, déjalo que ayude. Claro, habrán sus límites para cosas que sí son peligrosas, pero mientras el niño o la niña tiene esa iniciativa de querer ayudar, déjalo. Tienes que permitirle que te ayude. Si no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a aprender a valorar las cosas que tiene si nunca ha aprendido a trabajar? Enséñale a poner una servilleta, enséñale a poner el individual, a poner la mesa, los platos, a guardar las cosas, a lavar, ¿no? Mi madre un día me dijo, tú tienes que aprender a lavar, cocinar, planchar, barrer, todo. Yo le digo, ay mamá, eso no es de mujeres. No, hijito. Todo tienen que aprender a hacer los varones. Lo único que no saben hacer ustedes es parir. Eso es de mujeres. Pero en todo lo demás aprendan a trabajar, hijos. Y claro, hemos aprendido, la familia es la primera escuela de la fe, de la paciencia, del gozo y del trabajo, del amor fraterno, ¿no? El cariño que tú le muestres a tu hijo. Dice, mientras más lo abraces, mientras más le digas te quiero, te amo, ¡mua, mua, mua!, mientras más le enseñes al respeto, porque dice, con la una mano se le ama y con la otra mano se le hace justicia, ¿no? Es ahí donde tú aprendes a amar de verdad, en el amor que tú ves de tus padres, en el amor que tú ves que se viven entre hermanos, entre padres e hijos. Y también es donde el lugar donde se aprende el perdón generoso, incluso reiterado. ¿Cuántas veces nos han dicho perdona, no? Oye, no guardes rencor. Oye, él es tu amiguito, tranquilo, se le pasó y ya, ¿no? Entonces, eso se aprende dentro. ¿Qué más? El culto divino por medio de la oración. No es el culto divino donde se vive la Eucaristía, no, sino que dentro de la familia también hay un culto divino. ¿En qué sentido? En que también se ora. Ahí donde estás, cuando le enseñas a tu hijo a orar, cuando le dices, junta la mano, vamos a rezarle a nuestro ángel guardián, o junta las manos, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y nos proteja. O sea, estas cosas se aprenden dentro de la familia. ¿Qué más? Se aprende a ofrendar incluso la propia vida. ¿Cómo? Dando nuestro tiempo a los demás. Pero hay una cosa aquí que debe llamarnos la atención, porque eso es en cuanto a la iglesia doméstica, pero algún día quizás preguntarán, padre, ¿y las personas que viven solas, las personas que son solteras? Dice, los que no han formado familia, estas personas, dice, se encuentran particularmente en el corazón de Jesús y por ello merecen, dice, las personas que viven solas o son solteras, dice, merecen, ¿qué merecen? Por encontrarse particularmente en el corazón de Jesús, dice,
merecen y solicitan. Diligente, merecen y solicitan diligentemente de la iglesia. O sea, necesitan de la ayuda de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que acompañar a estos hermanos que viven solos o a estas hermanas que viven en este estado, ¿no? Particularmente piden la asistencia de los pastores, ¿no? Y muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones también de pobreza, ¿no? Hay quienes viven su situación según el espíritu de la bienaventuranza, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de la gran familia que es la iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Eso se encuentra en Familiar y Consorcio, numeral 85. Queridos hermanos, dentro de la familia se está llamado a vivir la fe. Hemos dicho cuál es el privilegio, qué es lo que se aprende dentro de la familia y quiénes son la familia doméstica. Aquellos que realmente viven y acogen la fe. Recuerda, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Son enseñanzas del Catecismo lo que te estoy compartiendo. Que Dios te bendiga.